días para todos. Bienvenidos a Temprano Yo Te Buscaré. Continuamos con nuestro libro de lectura que es el Levíticos, el tercer libro del Antiguo Testamento, en el cual hemos ido aprendiendo desde el jueves que empezamos esa continuación de las instrucciones del Señor hacia Moisés y el pueblo de Israel. Amén. Padre, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva semana, en el cual tenemos muchas expectativas, de acuerdo a lo que nos has obsequiado en lo secreto. Ahora te pido permiso para que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea guiada por tu Santo Espíritu, y asimismo cada persona que llegue a este video en el transcurso del día sea inquietada, así como también me has inquietado a mí, Señor. Te doy gracias por el verso que me diste para leer inicialmente, antes de continuar con el devocional de Levítico. En el nombre de Jesús, eres bienvenido, Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios, y que sea tu revelación y dirección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay un texto que me obsequió para esta semana referente a lo que nos va a ir enseñando de los capítulos que vayamos abordando día tras día, de lunes a viernes, conforme a la buena y agradable voluntad de Dios. Bueno, mis amigos, ese capítulo que vamos a abordar el día de hoy es el capítulo 11, pero resulta que ese capítulo tiene que ver con un ítem que está descrito ahí en la versión que estamos leyendo, que es la PDT. En la PDT dice que del capítulo 11 al capítulo 15 dice, se trata de llevar una vida pura, pero se está refiriendo a cómo sería llevar esa vida pura en ese momento, en ese tiempo, al pueblo de Israel, de la historia que estamos conociendo. No estamos hablando de la actualidad, estamos hablando de la historia del pueblo escogido de Dios, en la cual ahí nos vamos a indagar, a escudriñar y darnos cuenta qué era lo que les pedía el Señor y qué era lo que les decía que hiciesen, es decir, la obediencia que estaba demandando nuestro Señor al pueblo de Israel en ese momento, en ese escenario, y en lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco que leamos la santa palabra de Dios. Amén. Entonces el capítulo de hoy que vamos a abordar es el capítulo 11, pero antes de eso vamos a leer en el Nuevo Testamento lo que decía por la frase clave que nos ha dado, que es en esta semana, que es escudriñar. Amén. Entonces nos enseña el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16-17, que lo anoté en mi libretica. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Ahora, sí, abordemos el capítulo 11. Como les decía, el capítulo 11, el subtítulo que tiene dice, leyes sobre animales puros e impuros. ¿Qué verso les voy a leer? Ya les queda de tarea. Por eso les leí primeramente el texto que nos dio de escudriñar. Esto es de profundizar, es de sacar ese espacio, ese tiempo, que tú lo saques a la madrugada, que sea realmente vivas tus propias experiencias, pero en esa pequeña cápsula es como que te deja ese saborcito, que te deleites y como que te dé esa verdadera curiosidad en el espíritu, sanamente, de conocer más la profundidad de lo que nos quiere enseñar el capítulo 11 de Levítico, de lo que nos quiere enseñar del capítulo 11 al 15 que vamos a estar abordando en esta semana, permita Dios. Y entonces, como les digo, ahí está hablando de llevar una vida pura, pero ahí la vida pura que está hablando es de la historia que estamos aprendiendo del pueblo escogido de Dios. Lo que quiero aclarar y tener que quede claro en este video es que nosotros estamos conociendo la historia
escudriñando la palabra, pero no significa que lo que está escrito allí sea como ahora, como en la actualidad, no, porque poco a poco nos vamos a dar cuenta a medida que sigamos navegando en la palabra que todo lo que está escrito ahí, luego nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento tiene su propósito y el por qué fue nuestro Señor Jesucristo crucificado en un madero y por el cual estamos aquí, que es el tema de la salvación. ¿Qué noto cuando lo empecé a leer, a escudriñar? Y también la de estudio, la explicativa. Noto que definitivamente, de una u otra manera, el Señor y los que han estudiado este capítulo, o sea, los que lo han escudriñado, dejan apuntes muy edificantes. Y en la explicativa me llama mucho la atención como la persona que usan en la explicativa, cuando empieza en este capítulo, él dice: el sacerdocio ya establecido como tal, a él se le dejaba el juicio de lo que era inmundo, a ese sacerdote, a ese levita. También luego en el verso 3, en la explicativa, nos dice: las leyes de este capítulo y los siguientes por varios capítulos no fueron solamente una prueba de obediencia y una provisión amorosa para la salud y la felicidad del pueblo, sino también dieron un cuadro humillante de la debilidad y la corrupción de la naturaleza humana caída, de lo que ya aprendimos en Génesis, de cómo el hombre y la mujer finalmente pecaron, cometieron y fueron expulsados ¿de qué? Del jardín del Edén. Amén. Aquí también hay unas preguntas, unas observaciones que hace esta persona que en este estudio. Dice: ¿por qué daría el Señor instrucciones específicas de esta índole en cuanto al comer de ciertos animales y aves? La persona que hizo esto trae a memoria del Nuevo Testamento el libro de Hechos, y dice capítulo 10, en cuanto a la visión que fue dada a Simón Pedro, todas estas reglas fueron anuladas. De hecho, en cuanto al cristianismo, que es un derivado del verdadero judaísmo, no hay prohibiciones algunas de esta índole. La razón por estas leyes particulares y la comprensión de ello, tal conocimiento no fue totalmente necesario, sino más bien obediencia, porque Israel era un pueblo apartado, en realidad levantado por el mismo propósito de traer a Cristo Redentor al mundo, como ellos habían de ser el seno del Mesías. Por decirlo así, las cosas que el Señor especificó como inmunda eran prohibidas. Como se dijo, ellos no tenían que entenderlo todo, sino definitivamente obedecer. Una vez que Cristo vino, todas estas prohibiciones terminaron. Mira que aquí, lo que le decía inicialmente, este estudio de la explicativa nos especifica lo que les decía inicialmente, valga la redundancia. ¿Qué versos me llamaron la atención del capítulo 11, que es el que estamos hablando en esta pequeña cápsula? Eso es lo que les voy a compartir. Me llamó la atención este texto del capítulo 11, del verso 1 al 46, pero quiero leer junto con ustedes el verso 44 al verso 46, y dice: porque yo soy el Señor su Dios. Estoy leyendo en versión PDT. Purifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Así que ustedes no deben contaminarse por causa de algún insecto que se arrastre por el suelo, porque lo mando yo, el Señor, que los saqué de Egipto para que ustedes pudieran ser mi pueblo querido y yo fuera su Dios. Así que ustedes deben ser santos como yo soy santo. Esas son las leyes sobre los animales, las aves y todo ser que se mueva en el agua y que se arrastre por el suelo, para que conozca la diferencia entre los animales puros y los animales impuros, y entre los animales que se deben comer y los que no se deben comer. Aquí queda claramente que está hablando a quién, a su pueblo escogido, al pueblo de Israel. Esas instrucciones en las cuales está demandando esa obediencia, donde está diciendo que deben llevar una vida ¿qué? Pura.
Y como lo leíamos en la explicativa, lo que dice el conocedor, el que hizo el estudio ahí profundo, nos está diciendo que tiene un propósito y nos invita a que leamos el capítulo de Hechos 10. Ahí están como los ítems, las claves, para que de acuerdo a lo que nos regaló, escudriñemos y aprendamos y podamos ser instruidos, a fin de que nosotros realmente lleguemos a ese nivel que el Señor quiere. Enteramente ser instruidos ¿por quién? Por el amado Santo Espíritu de Dios, que fue el que el Señor nos dejó como promesa. Una vez fue crucificado, hubo un cumplimiento de eso. Cuando lleguemos al libro de Hechos nos vamos a dar cuenta. Esa es la enseñanza de hoy, de esta pequeña cápsula, en la cual nos deja muchos interrogantes, muchas preguntas, pero es enriquecedor poder empezar a entender y a comprender el propósito por el cual cada palabra, cada verso está escrito en la Santa Biblia. Amén. Espero que haya sido de edificación para su vida y en este momento hacemos lo que siempre hacemos por obediencia, y es hacer la oración de fe, invitar a esa persona que de pronto haya llegado por primera vez a este video o conozca al Señor pero haya estado apartado y hoy quiere volver a los brazos de papá y reconciliarse con Él. Así que repite después de nosotros: amado Espíritu de Dios, te doy gracias por haberme traído en este video, porque significa que aquí está la confirmación de que debo reconciliarme contigo, oh Jesús de Nazaret. Por eso voy a hacer la siguiente oración. Pido permiso en esta hora para orar por esa persona. Señor Jesús, reconozco que he estado equivocada y equivocada, que tengo pecados, tengo errores, fallas, y que sola o solo realmente no ha funcionado. Pero hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que moriste en ese madero por los pecados de la humanidad y los míos. Y por eso te pido perdón y te pido que por favor entres a mi vida personal y la cambies. Por favor, séllame con tu Santo Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay fiesta donde en los cielos a causa de esta alma que acaba de reconciliarse, de esta alma que acaba de aceptar a Cristo como su Salvador, así como lo hicimos nosotros en algún momento de nuestra vida, de pronto hace 10 años, hace 12 años, hace 5 años, hace 6 meses, hace 5 meses o hace una semana o inclusive hace un día, lo pudiste haber hecho. Y te puedo decir y testificar que has tomado la mejor decisión. La mejor decisión siempre va a ser aceptar a Cristo, pero no te puedo mentir, no es fácil. Sin Él es mucho más difícil, pero con Él es más llevadero. Y como dice en la palabra de Isaías, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Acércate a una iglesia, a una congregación de sana doctrina. Rodeémonos de personas que realmente nos alimenten en el espíritu, aporten a que realmente tengamos una buena conducta y tratemos de hacer las cosas lo menos mal posible, porque nos equivocamos, porque el único perfecto es Dios y no podemos señalar al que se equivoca, ni tampoco autocastigarnos por equivocarnos, porque el único que es juez se llama Jesucristo. Les amo por Cristo Jesús. Excelente comienzo de día, de semana, y nos vemos mañana con la ayuda de Dios, si Él lo permite. Amén. Y recuerden, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y compárteselo a alguien que lo pueda necesitar, que lo pueda valorar. Le doy gracias a cada persona que está siguiendo el perfil tanto en la red azul como en la red roja. Acuérdense que es ir y predicar el Evangelio, y es mejor que se expanda porque los tiempos se cortan. Créanme, los tiempos se cortan. Besos y abrazos.